El viento aullaba como un lobo hambriento, arrancándome el aliento mientras trepábamos por la ladera escarpada de Sierra Nevada. Mis manos, entumecidas por el frío, se aferraban a las rocas, y mi corazón latía con una mezcla de adrenalina y terror. Pero no era el abismo bajo mis pies lo que me hacía temblar, era él, caminando a mi lado, con su risa grave resonando en la penumbra. Me llamo Adrián Torres, tengo 25 años, y soy de Granada, España. Siempre he sido el tipo que sigue las reglas, el hijo perfecto, el estudiante modelo. Pero esa noche, en medio de la nada, con las estrellas como único testigo, supe que mi vida estaba a punto de cambiar. Junto a mí estaba Samir Alami, un excursionista marroquí de 26 años, con una sonrisa que podría derretir el hielo y unos ojos que parecían guardar 1000 secretos. Nos conocimos por casualidad, en un refugio de montaña entre Vélez, cuando una tormenta nos obligó a compartir mesa, charla y, más tarde, un destino. Habíamos planeado esta expedición como una aventura de fin de semana, escalar el Mulhacén, el pico más alto de la península ibérica, y volver al mundo real el lunes. Pero el clima tenía otros planes. La tormenta nos atrapó a medio camino, y con la nieve cayendo como un manto implacable, tuvimos que improvisar un campamento en una cueva poco profunda. Allí, con el frío mordiéndonos los huesos, Samir sacó un saco de dormir de su mochila y, con una mirada que no supe descifrar, dijo: «Solo tenemos uno». ¿Lo compartimos? No sé qué me asustó más, la idea de pasar la noche pegado a él o el calor que sentí al imaginarlo. En Granada, mi vida estaba perfectamente estructurada, una novia, Elena, con quien llevaba 2 años, una familia católica que esperaba que me casara pronto, un trabajo estable como ingeniero. Pero Samir. Él era un torbellino. Hablaba con pasión de sus viajes por el Rif, de su infancia en Tánger, de cómo había dejado todo para perseguir la libertad en las montañas. Cada palabra suya era como un desafío a mi mundo ordenado. Esa noche, mientras el viento rugía fuera de la cueva, nos metimos en el saco de dormir. Nuestros cuerpos, separados apenas por capas de ropa, se rozaban con cada movimiento. Intenté concentrarme en el crepitar del fuego que habíamos encendido, pero no podía ignorar el calor de su piel, el ritmo de su respiración. ¿Tienes miedo, Adrián?, preguntó, su voz baja, casi un susurro. Lo miré, y sus ojos brillaban bajo la luz de las llamas. No supe qué responder. ¿Miedo a la tormenta? ¿O a lo que sentía cada vez que él me miraba así? No dormimos mucho. Hablamos hasta que el amanecer tiñó el cielo de rosa. Me contó cómo, en Marruecos, había aprendido a ocultar quién era realmente. Allí, ser como yo no es fácil, dijo, y supe a qué se refería sin necesidad de más palabras. En España, yo tampoco había sido honesto conmigo mismo. Había sentido cosas, deseos que enterré bajo capas de negación, porque admitirlos significaría destruir todo lo que conocía. Cuando el sol salió, la tormenta había pasado, pero algo en mí se había roto. O tal vez, por primera vez, se estaba reconstruyendo. Samir me miró mientras recogíamos el campamento y dijo: «Esto no termina aquí, ¿verdad?». No era una pregunta, era una promesa. Y yo, con el corazón en la garganta, asentí. El descenso del Mulhacén fue más silencioso que la subida. Cada paso resonaba con el eco de la noche anterior, de las palabras no dichas, de las miradas que pesaban más que cualquier mochila. Samir caminaba delante, su figura recortada contra el paisaje nevado, y yo no podía dejar de observarlo. Había algo en su forma de moverse, confiada pero no arrogante, que me atraía como un imán. Pero también me aterraba. ¿Qué significaba esto? ¿Qué significaba él? De vuelta en Granada, la vida real me golpeó como una ola. Elena me esperaba en nuestro apartamento, con su sonrisa cálida y sus planes para una cena familiar el fin de semana. «Te extrañé», dijo, abrazándome. Pero mientras sus brazos me rodeaban, mi mente estaba en otro lugar, en una cueva, en un saco de dormir, en unos ojos que me habían visto de verdad. Me sentí como un traidor, no solo hacia ella, sino hacia mí mismo. Intenté retomar la rutina. Trabajo, reuniones, cafés con amigos. Pero Samir no desaparecía. Me escribió un mensaje esa misma semana: «Hay un sendero cerca de Monachil. ¿Te animas?». Mi dedo dudó sobre la pantalla. Sabía qué decir si era abrir una puerta que no podría cerrar.
pero también sabía que decir no sería mentir una vez más. Respondí, claro. Este sábado. El sendero de los Caorros en Monachil era un lugar mágico, con puentes colgantes sobre un río cristalino y paredes de roca que parecían susurrar historias antiguas. Samir estaba más relajado allí, como si la naturaleza le permitiera ser el mismo. Hablamos de todo y de nada, de la música que nos gustaba, de los libros que nos habían marcado, de los sueños que nunca le contamos a nadie. En un momento, mientras cruzábamos un puente estrecho, nuestros dedos se rozaron. No fue un accidente. Él no apartó la mano, y yo tampoco. ¿Qué estamos haciendo, Samir?, pregunté, deteniéndome en medio del puente. Él se giró, y por un instante, pensé que iba a reírse o cambiar de tema. Pero en cambio, dio un paso hacia mí, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Estamos siendo honestos, dijo. Por primera vez en mucho tiempo, estoy siendo honesto. Esa noche, en un bar de tapas en el Albaicín, con el aroma de jazmín flotando en el aire, me contó más sobre su vida. Había huido de Marruecos tras una pelea con su familia, que no aceptaba su orientación. En España, había encontrado refugio, pero también soledad. Aquí puedo ser yo, pero a veces siento que no pertenezco a ningún lugar, confesó. Yo quería decirle que él pertenecía, que tal vez pertenecía conmigo, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Cuando nos despedimos, me dio un abrazo que duró más de lo necesario. Y entonces, sin previo aviso, sus labios rozaron los míos. Fue apenas un instante, un toque fugaz, pero suficiente para que el mundo se detuviera. Me aparté, no por rechazo, sino por miedo. Miedo a lo que significaba, a lo que venía después. Él solo sonrió, como si supiera que necesitaba tiempo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Intenté concentrarme en el trabajo, en Elena, en la vida que había construido con tanto cuidado. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía a Samir. Su risa, su forma de mirarme, el roce de sus labios. Me estaba volviendo loco. O tal vez, por primera vez, estaba empezando a entender quién era. Elena notó que algo andaba mal. ¿Estás bien, Adrián? Estás distante, dijo una noche mientras cenábamos. Quise contarle todo, pero ¿cómo explicas algo que ni tú mismo entiendes? En cambio, mentí. Solo estoy cansado. ¿Mucho trabajo? Ella asintió, pero su mirada decía que no me creía del todo. Samir y yo seguimos viéndonos. Excursiones cortas, cafés en plazas escondidas, paseos por el Sacromonte al atardecer. Cada encuentro era como una danza, nos acercábamos, nos alejábamos, tentados por algo que ninguno de los dos nombraba. Pero el deseo estaba ahí, creciendo, imposible de ignorar. Una noche, después de una caminata por la Alpujarra, nos detuvimos en un mirador con vistas al valle. Las luces de los pueblos brillaban como estrellas caídas, y el aire olía a pino y tierra húmeda. Samir se sentó en una roca, y yo me quedé de pie, mirando el horizonte para no mirarlo a él. Adrián, dijo, rompiendo el silencio. ¿Por qué luchas tanto contra esto? No supe qué responder. Quería gritarle que no estaba luchando contra él, sino contra mí mismo, contra el miedo a perder todo lo que conocía. Pero en lugar de eso, me senté a su lado y dejé que el silencio hablara por mí. Él tomó mi mano, y esta vez no la solté. Esa noche, en un pequeño hostal en Lanjarón, compartimos una habitación. No un saco de dormir, pero el espacio entre nosotros seguía siendo mínimo. Nos besamos, y fue como si el mundo entero se deshiciera y se reconstruyera en ese instante. No hubo promesas, no hubo planes. Solo nosotros, dos almas perdidas encontrándose en la oscuridad. El amanecer en Lanjarón fue un espectáculo de colores, pero yo solo podía pensar en la noche anterior. Samir dormía a mi lado, su pecho subiendo y bajando con cada respiración. Me sentía vivo, pero también aterrado. ¿Qué significaba esto para mi futuro? ¿Para mi relación con Elena? ¿Para mi familia? Cuando regresé a Granada, la culpa me consumía. Elena no merecía ser engañada, pero tampoco podía fingir que nada había cambiado. Decidí contarle la verdad. Una noche, sentados en el sofá de nuestro apartamento, las palabras salieron como un torrente. Le conté sobre Samir,
sobre lo que sentía, sobre la confusión que me desgarraba. Ella lloró, yo lloré, y cuando todo terminó, me pidió que me fuera. Perder a Elena fue como perder una parte de mí mismo, pero también fue liberador. Por primera vez, no estaba viviendo para complacer a los demás. Sin embargo, la libertad tenía un precio. Mi familia, al enterarse, reaccionó con una mezcla de incredulidad y rechazo. Mi madre me dijo que necesitaba tiempo, mi padre apenas me habló. Me sentí solo, pero Samir estaba allí, como un faro en la tormenta. Pasamos más tiempo juntos, explorando no solo las montañas, sino también lo que significaba estar juntos. Él me llevó a festivales en pequeños pueblos, me enseñó a cocinar tajine. Me habló de su cultura con un orgullo que me fascinaba. Pero también había momentos de tensión. Samir temía que yo, al enfrentarme a la presión social, terminara retrocediendo. Y yo temía no ser lo suficientemente valiente para seguir adelante. Una tarde, mientras caminábamos por la Alhambra, me tomó de la mano frente a un grupo de turistas. Me tensé, esperando miradas de desaprobación, pero nadie pareció notarlo. Aquí, en España, podemos ser nosotros, dijo. Pero ambos sabíamos que no era tan simple. Las heridas de su pasado en Marruecos, y las mías en una sociedad que aún juzgaba, pesaban sobre nosotros. El verano llegó, y con él, una invitación que lo cambió todo. Samir había sido invitado a un festival de montaña en los Pirineos, donde daría una charla sobre sus expediciones. Me pidió que lo acompañara. Será una aventura, Adrián. Como la primera noche en la cueva. Acepté, aunque algo en mí temía que este viaje pondría a prueba todo lo que habíamos construido. Los Pirineos eran impresionantes, con picos que parecían tocar el cielo y valles que susurraban paz. Pero el festival también atrajo a cientos de personas, incluidas algunas que conocían a Samir de su pasado. Una noche, mientras compartíamos una cerveza en un campamento, un hombre se acercó. Era alto, con acento francés, y lo llamó Sami. La familiaridad en su voz me puso en alerta. Resultó que era Khalil, un antiguo amigo de Samir de sus días en Tánger. La forma en que hablaban, con risas y recuerdos compartidos, me hizo sentir como un extraño. Más tarde, Samir me explicó que Khalil había sido más que un amigo, pero que su relación terminó cuando Samir dejó Marruecos. No significó nada comparado con lo que tengo contigo, dijo, pero sus palabras no disiparon mis inseguridades. Esa noche, en nuestra tienda, discutimos por primera vez. Le reproché que no me había hablado de Khalil, que me sentía excluido. Él se defendió, diciendo que no podía borrar su pasado, que yo también tenía uno. La tensión creció hasta que, en un momento de furia, dije algo de lo que me arrepentiría, ¿y si esto es un error? ¿Y si no estoy hecho para esto? Samir me miró, herido, y salió de la tienda. Pasé la noche solo, preguntándome si había destruido lo único que me hacía sentir vivo. A la mañana siguiente, lo encontré sentado junto a un arroyo, con la mirada perdida. Me senté a su lado, y sin decir una palabra, apoyé mi cabeza en su hombro. Lo siento, murmuré. Él tomó mi mano y dijo, no quiero perderte, Adrián. Pero necesito que estés seguro. El festival terminó, pero la grieta entre nosotros no sanó del todo. Regresamos a Granada, y aunque intentamos retomar nuestra rutina, algo había cambiado. Samir estaba más reservado, y yo me sentía atrapado entre el deseo de seguir adelante y el miedo a no estar a la altura. Decidí que necesitaba tiempo para mí, para entender quién era sin las expectativas de los demás. Me tomé unas semanas para viajar solo por Andalucía. Visité Cádiz, Sevilla, Málaga, buscando respuestas en las calles empedradas y los atardeceres junto al mar. En cada lugar, me encontraba pensando en Samir, en su risa, en su forma de hacer que el mundo pareciera más grande, más lleno de posibilidades. Pero también pensaba en mi familia, en Elena, en la vida que había dejado atrás. Una noche, en un hostal en Ronda, recibí un mensaje suyo. Era una foto de la cueva donde habíamos compartido el saco de dormir, con una sola palabra, vuelve. Mi corazón dio un vuelco. Sabía que no podía seguir huyendo. Regresé a Granada, y cuando lo vi, supe que no había vuelta atrás. Nos abrazamos como si el tiempo no hubiera pasado, como si el mundo entero se redujera a ese momento. Decidimos ser más abiertos sobre nuestra relación, aunque no fue fácil.
Enfrentamos miradas, comentarios, incluso el rechazo de algunos amigos. Pero también encontramos apoyo, en mis compañeros de trabajo, que me sorprendieron con su aceptación, en un grupo de excursionistas que conocimos, que nos trataron como a cualquier otra pareja, en mi hermana, que me dijo que solo quería verme feliz. Samir y yo empezamos a soñar juntos. Hablamos de viajar, de explorar el mundo, de construir una vida donde pudiéramos ser nosotros mismos. Pero el pasado seguía acechándonos. Una noche, recibí una llamada de mi padre. Su voz era fría, distante. Si sigues con esto, no sé si podremos seguir siendo familia, dijo. Sus palabras me golpearon como un puñetazo, pero también me dieron claridad. Por primera vez, supe lo que quería, a Samir, a mí, a nosotros. El otoño trajo consigo un aire fresco y una sensación de renacimiento. Samir y yo nos mudamos juntos a un pequeño apartamento en el Realejo, con vistas a la Alhambra. Era nuestro refugio, un lugar donde podíamos ser nosotros sin miedo. Decoramos las paredes con fotos de nuestras aventuras, la cueva en Sierra Nevada, el puente en Monachil, el festival en los Pirineos. Cada imagen era un recordatorio de lo lejos que habíamos llegado. Pero la vida no era perfecta. Samir recibió noticias de su familia en Marruecos, que lo invitaba a regresar para una boda. Sabía lo que eso significaba, enfrentarse a un pasado que aún lo hería. Decidí acompañarlo, no como un gesto romántico, sino como una muestra de que estábamos juntos en esto, sin importar qué. El viaje a Tánger fue un torbellino de emociones. Conocí a su madre, una mujer de mirada cálida pero reservada, que nos recibió con hospitalidad pero también con distancia. Durante la boda, vi a Samir luchar con sus propios demonios, el deseo de ser aceptado, el dolor de saber que tal vez nunca lo sería. En un momento, mientras bailábamos en una esquina del patio, lejos de las miradas, me susurró: «Gracias por estar aquí. Esto significa todo para mí». De vuelta en España, nuestra relación se fortaleció. Empezamos a hablar de cosas más grandes, de abrir una agencia de viajes para excursionistas, de adoptar un perro, de un futuro juntos. Pero también enfrentamos desafíos. El rechazo de mi padre seguía pesando, y Samir a veces se despertaba con pesadillas de su vida en Marruecos. Sin embargo, cada obstáculo nos hacía más fuertes, más seguros de lo que éramos el uno para el otro. Una noche, mientras caminábamos por el Paseo de los Tristes, le dije algo que había estado guardando durante meses: «Te amo, Samir. Y no me importa lo que cueste, quiero estar contigo». Él se detuvo, me miró a los ojos y respondió: «Yo también te amo. Y no voy a ninguna parte». Han pasado 2 años desde aquella noche en la cueva. Hoy, Samir y yo dirigimos una pequeña agencia de viajes en Granada, especializada en rutas de montaña para personas que, como nosotros, buscan libertad en la naturaleza. No ha sido fácil, hemos enfrentado prejuicios, dificultades económicas, momentos de duda. Pero cada vez que miro a Samir, sé que todo ha valido la pena. Mi familia sigue siendo un trabajo en progreso. Mi madre ha empezado a visitarnos, trayendo dulces y preguntas tímidas sobre nuestra vida. Mi padre aún no da su brazo a torcer, pero he aprendido a vivir con eso. La familia, he descubierto, no siempre es la que te da la vida, sino la que eliges construir. Samir y yo hemos viajado por medio mundo, los Alpes, los Andes, las montañas de Atlas en su Marruecos natal. En cada lugar, llevamos con nosotros el recuerdo de aquella noche en Sierra Nevada, cuando compartimos un saco de dormir y el mundo cambió. Ese momento nos enseñó que el amor, el verdadero, no es solo pasión o romance. Es valentía, es sacrificio, es elegir al otro incluso cuando el mundo te dice que no lo hagas. Hoy, mientras escribo esto, Samir está preparando un té de menta en nuestra pequeña cocina. Me mira y sonríe, y sé que, pase lo que pase, hemos encontrado nuestro lugar. No es perfecto, pero es nuestro. Y eso es suficiente. El amor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de enfrentarlo juntos. Aquella noche, en un saco de dormir, Samir cambió mi corazón para siempre. Y yo, espero, he cambiado el suyo.